unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him, and So will make the 21, look. The 21 veamos says San Juan 14, el capítulo 14 y el versículo 21. 21. It says, he who has my commandments and keeps them is the one who loves me. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es Juan 14, 21. Amén. And that was my problem. Y ese era mi problema. Okay. And then, as we read down, Y conforme vamos leyendo hacia abajo, verse 23, el verso 23, the first part when it says, "Who, if anyone loves me, he will keep my word." la primera parte que dice, el que me ama, mi palabra guardará. Does it sound any different to you? ¿Suena algo diferente para ustedes? No? Does it sound different, like verse 21 and verse 23? Verse Que podamos ver el versículo 21 y el versículo 23, que si hay alguna diferencia que podamos notar. El versículo 21 dice, So 21 says, he who has my el commandments 21 dice, el que tiene mis mandamientos y and los keeps guarda, them is the one who loves me. ese es el que me ama. Okay, but 23 says, Pero en el 23 dice, if anyone loves me, pero si alguien me ama, he will keep my word. él va a guardar mi palabra. It's different, yeah. What is different? Porque es el with love. Con el amor de él se puede guardar los mandamientos. 21 says about love too. Yeah. So I would say that the first one say that I will go and que él lo amará, pero en el segundo dice como que los dos lo amarán. Bueno, es que uno dice el que guarda, pero es difícil guardar cuando no se ama, ¿no? Una cosa es por obediencia y otra cosa es por amor, yo creo, Yo creo, mi punto de vista. Like a law, that's what my wife said, just like a law that you have to keep him, and the other one is that you're doing it because you love him for who he is. Yes. Yo digo que son iguales porque en las dos partes está hablando de que si lo amamos, vamos a guardar los mandamientos, y si lo amamos, vamos a amar su palabra también. Pero es que el primero dice... perdón, sí, okay. She says that the two of them are the same, because if we love him, we will keep his word, and we will fulfill his commandments. Okay, so what happened to me when I read this verse? Entonces, ¿qué pasó conmigo cuando leí estos dos versículos? The 23. El 23. At a certain point, I stopped. Hubo un momento en el que tuve que parar. And God gave me a revelation. Y Dios me dio una revelación. I was doing it opposite. I was coming from another side. Yo lo estaba haciendo de una manera opuesta. Estaba viniendo por la parte trasera. I was trying to show my love to God by doing His commandments. Yo estaba tratando de demostrar a Dios mi amor hacia Él, guardando sus mandamientos. And I could never do that. Y yo sé que nunca lo pude hacer de esa manera. Love is the main point, because God is love. Y aquí el punto básico, el punto clave es que Dios es amor. Yes. And I understood that I need to love God first. Y yo ahora, con la revelación que Dios me dio, ahora sé que necesito primero amar a Dios para, por consecuencia, guardar sus mandamientos. Porque ya no va a ser como por obligación, sino porque le amas. That's true.
But here I ran into another problem. Y aquí me sucedió otro problema. I never seen God. Nunca vi a Dios, nunca he visto a Dios. I never hear his voice. Nunca he escuchado su voz. How do I love him? ¿Cómo puedo amarlo? Right? ¿Correcto? How can you love someone you never seen? ¿Cómo puedes amar a alguien que no has visto? So that made me actually seek God's face, like, personally. Entonces eso me hizo todavía más buscar el rostro de mi Dios, como está en Segunda de Crónicas 7:14. So what I started doing is Entonces lo que empecé a hacer fue esto. at my house, when everybody goes to sleep, En mi casa, cuando todos se iban a dormir, I don't. yo no me iba a dormir. Bueno, yo no me iba a dormir. I go and pray, Yo me iba a orar and I read Bible, y a leer la Biblia, but in a different way. pero de una manera diferente. Before I was reading Bible just to calm my consciousness. Y antes leía la Biblia simplemente para poder cumplir algo, para poder hacer que mi conciencia estuviera tranquila, sentirme, bueno, por lo menos ya leí y estoy haciendo las cosas bien. And I was praying differently. Y oraba realmente diferente. I decided that I'm not gonna pray anymore. Entonces decidí que ya no iba yo a orar nunca más, But instead I will be talking. pero en vez de eso ahora iba a hablar con Dios. God is a person. Si Dios es una persona If he is a living God, y Él es un Dios vivo, and I know it from the Bible, he's talking to people. y yo lo sé por medio de la palabra de la Biblia, que Él habla a todos sus siervos. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de vivos. When you read Acts, Y cuando lees el libro de los Hechos, when the apostles were in a mission field, cuando los apóstoles estaban en el campo misionero, and the Holy Spirit would tell them, do not go here, les decía, no vayan para allá, but go to the other city instead. pero ve hacia el otro lado. I was always wondering, how did he tell them that? Yo todo el tiempo pensé cómo es que ellos podían saber hacia dónde ir y hacia dónde no ir. And I realized that our prayer, for the most part, is a habit. Entonces me empecé a dar cuenta que la mayoría de nuestras oraciones son como un hábito. And we are saying the same thing Y over and over. estamos diciendo muchas veces lo mismo una y otra vez. And I thought to myself, Y yo me dije a mí mismo, it's probably really boring for God to listen to these kind of prayers. ha de ser realmente bastante aburrido para Dios estar escuchando lo mismo todos los días, lo mismo que estoy diciendo. Just imagine my friend would come up to me Y puedo imaginar que viene mi amigo y me dice las cosas, and every day for 5 minutes he would just tell me the same thing. y al otro día viene y me dice de esos 5 minutos lo mismo. This is what a lot of times Y we al are otro doing día también me to dice lo God. mismo. Eso es lo que This is what we are doing to God a lot of times. Eso es lo que nosotros estamos haciendo para con Dios, haciendo como un monólogo lo que estaba. And it was such a bad habit. I had to stop praying many times. Y había llegado a tener yo un hábito tan malo de hacer eso que tuve que parar de orar. As soon as I noticed that I'm going into my usual prayer, I stopped. Y cuando sin darme cuenta empezaba a orar y de repente empezaba con el mismo hábito de hacer lo mismo que hacía antes, paraba. And
I got disappointed. I'm like, oh, y me quedaba, me decepcionaba y digo, otra vez ya empezaba de una manera y ya estoy volviendo a caer. And for the first times it was really hard to even like concentrate. Y en las primeras veces era inclusive demasiado difícil para mí para concentrarme debido al hábito tan fuerte que se tenía ya por años. I will try to be shorter. Voy a tratar de ser más corto. So it took me a long time, like about, I don't remember, for maybe 2 months. Me tomó demasiado tiempo, pienso que como 2 meses. The first times I was forcing myself to go pray and go read Bible. Y en las primeras veces me esforzaba para poder leer la palabra y para to pray as well, y para orar también. And after 2 months, I literally felt like there was like a iron like a wheel. Después de 2 meses me empecé a dar cuenta como que estaba en una rueda, really rusty. Una rueda como un engrane más bien, sí, que no tiene, que estaba oxidado. And it started turning. Y empezó, después de esos meses, empezó como a dar vuelta. And it's making a horrible noise. Y estaba haciendo un ruido demasiado fuerte. Y como dicen en inglés, la rueda que chilla es la que recibe el aceite, ¿no? It's like the squeak, wheel gets the oil. Yep. So I felt that something started moving inside me. Entonces empecé a darme cuenta que algo empezó dentro de mí a moverse de una manera felt diferente. Life. Empecé a sentirme realmente vivo. And I felt that this is what I'm looking for. Y empecé a darme cuenta que esto era lo que yo anhelaba y estaba buscando. I was about to give up. Estaba yo muy cerca de tirar la toalla, como decimos, de ceder. And it's just the mercy of God that He revealed it to me. Es por la misericordia, la gracia de Dios. And I started getting more and more into the Word of God. Entonces empecé más y más a buscar en la palabra de Dios. And God started giving me revelations. Y entonces Dios empezó a revelarse a mí de una manera totalmente He was diferente. Talking to me through the Bible. Me hablaba a través de la Biblia. But it was still not enough for me. Pero aún así no era suficiente para mí. I wanted to hear how he's talking. Yo quería escuchar cómo es que él habla, cómo es que él... That was my main goal. Esa era mi meta, el escuchar su voz. As I continue, another maybe 5 or 6 months passed. Y continuó así por otros 5 meses más pasaron. And we rented a little house at the ocean shore with my friends and family. Entonces fui a esta área de Ocean Shores y renté un cuarto por unos días, for a few days. Yeah. Sí, por unos días. And I was talking to my brother for until 3 o'clock in the morning. Y luego me quedaba yo ya hasta tarde, a las 3 de la mañana, hablando con uno de mis hermanos. And my brother had a drinking problem. Y mi hermano tenía un problema de alcoholismo, Miguelito, se llama Miguel, su hermano. Decimos Miguelito. Le decimos. Sí, pero and he told me that he spoke to God. Y él me dijo que habló con Dios. Being drunk and smoking a cigarette. Tomado y fumando un cigarro. I'm like, what? Y dije, ¿cómo que? I'm being a good boy. Dije, yo he sido un chico bueno. I never had this. Y yo no he hecho lo que él ha hecho. Aleluya. And
he just basically cried out to God at a certain point of his life. Y pude ver que en un determinado momento él clamó a Dios. He had a lot of issues in personal life. Él tenía muchas cosas que estaban pasando en su vida. And he got so tired of this. Y estaba tan cansado de todo lo que estaba viviendo. And he just said, God, I'm here drunk and smoking cigarettes. Can you hear me? Que le dijo a Dios de esa manera, hey Dios, estoy cansado ya de tomar y de estar fumando. ¿Me puedes escuchar? And God showed up to him and they had the same conversation. Y Dios se le presentó, se le manifestó y tuvieron una conversación. And for the first time in my life, I really wanted to pray. Y después de eso, por primera vez en mi vida, tuve, you have the I wish. really wanted to pray. Por primera vez tuve realmente el querer orar. Aleluya. No el debo hacerlo, el Sí, querer hacerlo necesidad. es totalmente diferente. El anhelarlo que el Hacerlo. So tener que hacerlo. everybody was sleeping. Entonces todo el mundo dormía I came out in the balcony y yo me salí al balcón and it's like 3:30 y eran a.m. como las 3:30 de la mañana, You hear, la hora de Dios. you hear the ocean, Y escuchas las olas del mar, a little breeze. la brisa. It was very romantic. Era muy romántico. And I just said, God, Y yo nada más dije, God, you were in intimacy there. yes. Y estaba en intimidad, digo, porque dice las olas, la brisa, un romance. Yeah. As soon as I just mentioned his name, Y en el momento en que mencioné su nombre, I felt his presence right away. sentí su presencia Aleluya. así de una Aleluya, manera. se siente. And he says, here I am. Y él me dijo, aquí estoy. Wow, santo. And of course, the very first question I asked him, Y claro, la primera pregunta que le hice fue esta. how can I talk to you? ¿Cómo puedo hablar contigo? He said, just like this. Dice, así, solamente así como ahorita. I did not hear words. I did not hear the words that he was saying words out loud. I didn't hear a voice. No escuché su voz que me estaba hablando fuerte, Ya. But before I asked him, I already know the answer. pero antes de que le preguntara ya sabía la respuesta. Like it says in the Bible, before we say to Como him, dice en la palabra de Dios, He antes de que me knows. digas lo que quieres, yo ya sé de lo que tienes ganas de lo que tú quieres. okay, so he explained to me a basic principle, how it works. Y él me enseñó un principio básico de cómo es que trabajan. It really frustrated me in the way that it was so simple. Y me frustré tanto de que es una manera tan simple de poder And estar con él, de poder hablar con él. we are the ones who make it really complicated. Y nosotros somos los que lo hacemos de una manera tan complicada y religiosa en un momento dado. We think that God is somewhere in heaven, far away. Y pensamos que Dios está en algún lado en el cielo, tan lejos, Yes. que decimos, no, And we are trying here on earth to be righteous. y estamos tratando aquí en la tierra, tratando de ser lo más justo, So when we die, He's going to take us to heaven. para que cuando nosotros durmamos, nos lleve directamente al cielo. This is very cheap. Eso es muy barato. Yes. Basically, He told me this. Básicamente él me enseñó, él me dijo esto: If you want to know me, si tú quieres realmente conocerme, spend time with me. pasa tiempo conmigo. Amén. Yes. Aleluya. It's Así like es. a Así friendship es. with anybody. Es como una relación entre amigos. An example, just quick example, like
Como un ejemplo rápido le digo con Mario. Tenemos poco tiempo de conocerlos, pero siento que lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Igual con NASA. Y él dice, es que yo siento pero sabemos que es. ¿Puedo decir algo? En una ocasión yo le pregunté a Dios que por qué me hablaba tanto si yo no le buscaba. One time I was asking God, why have you talked to me so much if I don't seek you, if I don't look for you, if I don't seek your face? Y él me contestó And he answered me que somos como dos amigos, that we are like two friends, que uno de ellos que nos hemos dejado de hablar. That is like a friend, it's like a relationship between two friends. Entonces él agarra el teléfono, but then they stop talking to each other. Y él me está llamando. But then he keeps seeking me. Y ya es cuando yo le contesto. Es cuando yo ya le contesto. And then there's when I talk to him. Porque él no quiere perder mi relación. Because he doesn't want to lose the relationship with me. And we are the ones that make it. Él nos ama tanto. He loves us so much. Que a veces nos marca él. That he loves us so much that he, like on the book of a song, that he put a seal on us, you know. Amen. Amen. And and the second question. Y la segunda pregunta que le hice. Why did it take me so long to get to you? ¿Por qué me llevó tanto tiempo para poder llegar hacia ti? And he told me, did you want? Y él me dijo, ¿realmente lo querías? And I started thinking about my past life. Y estaba pensando en mi vida pasada. And deep inside my heart, y muy dentro de mi corazón, being a young guy, siendo un chico joven, adolescente, I always wanted to go out with my friends. Todo el tiempo quería estar afuera con mis amigos. I wanted to play soccer. Yo quería jugar fútbol, soccer. So basically, honestly, I did not even want to. Entonces, básicamente, siendo honesto conmigo mismo, realmente no quería hacerlo. No quería ni tener. God is not going to have a relationship with you if you don't want to. Y Dios, como lo conocemos, Él es un caballero. Si tú no quieres buscarle, Él es paciente y está ahí tratando de esperar que tú. This is why it's very important to be honest with yourself. Es por eso que tiene uno que ser realmente honesto. And be honest with God. Para contigo mismo y para con Dios. Don't try to hide anything. No trates de esconder nada delante de Dios, porque sabemos que Él no puede ser burlado. Él lo sabe. Amén. Él lo sabe. But we think that because other people don't know. Pero nosotros pensamos que porque otra gente no lo sabe, no va a pasar nada. And even if something bad happens, y aunque algo malo nos llegue a suceder, you may sin or whatever, something big happens. Tal vez llegues a cometer un pecado grande o un pecado. The first thing you should do is run to God. Lo primero que tienes que hacer es correr a Dios y hacérselo saber. Not like Adam and Eve, they started hiding in the No como Adán y Eva que trataron de esconderse para que no pudieran ser reprendidos o exhortados. He's the only one who can solve this problem. Porque Él es el único que puede resolver el problema. And if you run away, you're making it worse. Y si tú te vas, lo vas a hacer más difícil, más duro. So, from that point of time, y desde ese punto en adelante, my Christian life changed big time. Mi vida cristiana cambió totalmente. Gloria a Dios. Like a
Apostle Paul says that I know who I believe. Como el apóstol Pablo dice en una de sus epístolas, you know, you can kill me, but I know. Oh, he says, I know who I believe in. Oh, yo sé en quién he confiado. Aleluya. Okay, so he says, I know who I believe in, and what else? Right, and like I said, you can kill me, but I know. Pero de una u otra manera, yo puedo decir ahora, me puedes matar, pero yo sé This is why the real en quién he Christians, confiado. the first Christians that they've been thrown to the lions, they were not scared. Por eso, no sé si recuerdan que los primeros cristianos que murieron en el Coliseo Romano no tenían totalmente, o no tenían miedo de morir, porque ellos sabían en quién habían confiado. Yes. Al contrario, oraban. Sí. They were even praying, like with the peace. They were A lot of things changes. Changes. Oh, muchas de las cosas cambian. When you get to know God, cuando tú llegas a conocer a Dios, the fear of death is gone. El miedo de morir se va. Se va. I remember when I was like 14 or 15 years old. Y recuerdo que cuando tenía 14 o 15 años, there was a big conference, youth conference. Hubo una conferencia grande para jóvenes, para adolescentes. And I don't know where there was a guy, the Jehovah's Witness there on the conference. Y no sé de dónde estaba este joven que era testigo de Jehová. And they give him the a little bit of time to preach. Y le dieron un poco de tiempo para poder predicar. I still remember what he was preaching about. Y todavía hasta este día sigo recordando y sé lo que él estaba predicando. And when he called everybody to pray. Y cuando él llamó a todo el mundo para orar. And the purpose of prayer was for God to come sooner. Y el propósito de él para poder orar fue para que Dios llegara más pronto. I was praying, God, do not come yet. Y yo oraba al contrario diciendo, Dios, todavía no venga. Porque él sabía cómo estaba su relación con Dios. Aleluya. No estoy todavía preparado. So, after I got to know God, that was gone. Después de que tuve ese encuentro con Dios, después de conocerle, todo ese miedo se fue. And there is a lot of things that are changing. Y hay muchísimas cosas que yo he visto que han cambiado en él. I have seen that. También. Sí. Okay, so I encourage. Yo les inculco, les exhorto. There is no limit how much we can get to know God. Que no hay ningún límite en donde nosotros podamos decir hasta aquí es Dios, es todo. Amén. What I was also thinking is that if we consider ourselves as good Christians, when we consider ourselves as a good Christian, cuando nosotros nos consideramos buenos cristianos, why our church is not doing what Jesus was saying? ¿Por qué nuestra iglesia no está haciendo lo que Cristo estaba haciendo? There's barely any healing. Hay muy poco de las sanidades. We cannot cast any demons. No se puede echar fuera demonios o atarlos. And Jesus said, you're going to be doing even greater things. Y Jesús mismo lo dijo, cosas mayores que estas harán por cuanto yo voy al Padre. Amén. Right? So something is wrong. Entonces, algo está mal. There's nothing could be wrong with God. It's no puede haber nada absolutamente malo o mal en Dios. Está en nosotros, en el cuerpo de Cristo, in the body of Christ. So we need to dig out what is wrong. Nosotros tenemos que empezar a escarbar, a buscar qué es lo que está deteniendo
So God can do things through us. Para que Dios pueda manifestarse y hacer las cosas que Él dijo que haría mayores. A lot of times we are proclaiming God's blessings. Y muchas veces nosotros proclamamos las bendiciones de Dios. And nothing happens. Y no pasa nada. You know, my nephew, ¿Saben? Mi sobrino, he was not really going to church. él realmente casi no estaba yendo a la iglesia. Like sometimes he would come. Algunas veces él venía. And one time when he went to a service, Y una vez que él vino a uno de los servicios, there was a preacher who was preaching about healing. Y vino un predicador que estaba predicando sobre la sanidad. And he says, God is powerful, God can heal any sickness. Dice, Dios es todopoderoso, Él puede sanarte ahora mismo. And so a lot of people came to the altar. Y entonces muchas de las personas llegaron al altar. They prayed, the pastors laid hands on them. Oraron, los pastores impusieron las manos en ellos. And after that they said, who wants to say a testimony who got healed? Y el pastor llamó a alguno de ellos quisiera pasar para poder dar testimonio de que Dios había hecho una sanidad en alguno de ellos. Nobody. Y ninguno de ellos pasó. And he's looking at it. Y él está viendo. He's looking at what other people. At the situation. Oh, él está viendo la situación. And he says, okay, you are saying that your God is powerful. Y tú me estás diciendo que tu Dios es todopoderoso. Su sobrino. Nothing happened. Nada, no pasó nada. What's all that about? ¿Qué fue todo esto? ¿Para qué fue todo esto? Okay, so this is the time. Entonces, este es el tiempo when we need to change our thinking. De cambiar nuestra mentalidad. We need to dig in ourselves. Tenemos que escarbar dentro de nosotros. We need to let God do the work in us. Dejar que Dios haga el trabajo en nosotros. Like Jesus came to a temple. Como cuando Jesús llegó al templo. And he cast all those out who were selling stuff there. Y cuando llegó al templo, agarró y sacó a todos los que estaban vendiendo los borregos, los que estaban vendiendo palomas y todo eso. This is a time for us to let him do that in our hearts. Y eso es lo que nosotros tenemos que dejar que ahora Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo haga en nuestras vidas. Sacar todo eso que está estorbando, que estamos reteniendo, que no está dejando que el Espíritu Santo de Dios fluya como debe ser. This is why I said that maybe, I'm comparing the life in my country and here, that here is everything so comfortable. Por eso es que yo estoy comparando este país con mi país, que aquí es todo demasiado cómodo. And when we have more things and more comfort, y cuando tenemos más cosas y tenemos más confort, you don't really need God then. No buscamos realmente a Dios, no lo necesitamos de la misma manera. Okay, so we need to change that. Entonces nosotros necesitamos cambiar esa manera de pensar. And now we have this I don't know if you should tell them about our group or they know. Yeah, sí, porque ya dice él que si podremos decirle del grupo que estamos teniendo, de reunión que estamos reuniéndonos, estamos... Claro. Y le digo, sí, ¿por qué no? O sea, no hay nada... No hay nada oculto. No. Yeah, so our vision is that... Nuestra visión es... Get to know Christ. Get to know Christ. Nosotros conocer a Cristo Jesús. Amén. Conocerle. And the way we can get to know him. Y de la manera en que nosotros podemos llegarle realmente a conocerle. As it says that the will of God is your sanctification. Porque
la finalidad de Dios es nuestra santificación. And this is what we are going through right now. Y eso es lo que en este momento estamos pasando. And I believe God is sending us the word. Y yo estoy seguro de que Dios nos está enviando palabra. How we can do that? ¿Cómo podemos hacer esto? De cómo podemos hacerlo. Dios nos está dando la palabra de cómo podemos hacerlo. And I know it might take some time. Y yo sé que tal vez lleve un poco de tiempo. But I know God is going to do big things. Pero yo sé que el Señor va a hacer cosas realmente demasiado grandes. Amén. Porque Él es grande. Amén. And Gloria we a are Cristo. His children. Y nosotros somos sus hijos. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. Recuerda que Él So dijo, if we are His children, si nosotros somos sus hijos, we will be doing things Cosas that que nuestros padres God haremos. wants to do. nosotros vamos a hacer las cosas que nuestro que Padre. Dios quiere hacer a través de nosotros, Amén. como las hizo con Jesús. Que Amén. decía, yo no hago nada, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace todas las cosas. Es lo que tenemos que dejar que Dios. But the main thing is Pero la manera, connection. la razón principal es el buscar, Connection with God. es el Conectarnos. conectarse con Dios en unanimidad, being unanimous, Yes. Yes. estar Yeah. unidos. Sorry, can I go over? I'm done. No, it's good, but we need to go to my kid needs to go to school. Oh, no problem. And- No problem. No, it's okay. Thank you so much. Well, And I was done anyway, so this No, is, yeah, God bless you. Yes. yeah. Thank you. Sí, podemos hacer